nos comportamos ciudadanamente de manera diferente. Nuestras ciudadanías no son iguales. Y aquí entran las diferencias, las que ustedes decían. Si yo estoy en el poder, soy un ciudadano, pero soy un servidor público. Si soy un funcionario, no es lo mismo la secretaria que el alcalde, no es lo mismo el regidor que el secretario del ayuntamiento, y no es lo mismo ser líder de la colonia que ser uno más, porque la gente te reconoce en ti ciertas cosas. Sin embargo, hay miradas sobre esa realidad social diferente. La he puesto un poco esquemáticamente, pensando en que ya son 25 para las 12, y a la 1 me dijeron que sí o sí había que terminar. Entonces nos queda como 1 hora de trabajo. La puse esquemáticamente, no traje ninguna lectura, pero en algún momento, si interesa y todo, les puedo mandar algunas lecturas que ustedes le pueden echar un ojito. Hay una mirada liberal sobre el asunto, y la mirada liberal dice en lo individual, parte desde lo individual, ¿no? O sea, mi mirada sobre la realidad social se basa en lo individual, no en lo colectivo. Ahorita voy a poner un ejemplo para que veamos, que ayer se lo puse ahí a Verónica y ahí con el equipo, y hasta se reía, ¿no? De que le hacía alguna broma. Tenemos una mirada, una perspectiva republicana de los asuntos de la sociedad. Y tenemos una mirada también multicultural, ¿sí?, de la sociedad. Ahorita lo vemos. El pensamiento liberal centra su atención en la defensa de intereses de los individuos. En cambio, la tradición republicana desconfía del mundo del privado por intereses egoístas que no aportan a la integración de la comunidad y antepone el interés particular ante el bien común. Esas son como las diferencias entre uno y otro. Ejemplo. Quiero poner una reja a la entrada o una pluma, lo que sea, en todas las colonias para proteger. La mirada liberal del asunto diría: yo quiero que la pluma, la mía, sea con colores, bonita. De preferencia que la reja a 200 metros me reconozca cuando yo vengo con mi auto, paso y se cierra de inmediato, ¿no? Y voy al municipio y le digo: quiero mi reja, porque yo te di mis impuestos y quiero mi reja para protegerme, sí o sí. Y el municipio me la da. Viene el de la otra colonia y dice: oye, mi reja, pero la mía la quiero con fierro forjado, ¿no? Que sea de un color negro de preferencia, porque me gusta el estilo sobrio, ¿no? ¿Ok? Pero el de la tercera colonia dice: ¿y por qué yo te voy a pagar a ti la reja? Primero, ¿qué me pregunto? O sea, ¿yo por qué te tendría que pagar a ti o a cualquiera? Vamos a ir, vamos a juntar y vamos a decir primero si quiero la reja. Ya después vemos estilos, colores, pero primero quiero que me pregunten. Y nos vamos a reunir, y entre todas y todos, y vamos a ir casa por casa y los vamos a traer, y quiero que... ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos dos miradas sobre él. No es el problema de la reja en sí, sino que el procedimiento para tomarlo tenemos miradas diferentes. Una mirada liberal donde yo digo: yo quiero resolver mi problema, no sé los demás, pero yo quiero mi reja. Y la otra mirada republicana que dice: vamos a juntarnos en la plaza del pueblo a hacer reuniones, si es posible 35.000 reuniones, ¿sí? Y vamos a decidir todos con todos, ¿no? Paz y amor, todos somos iguales, vénganse, ¿no? Y vamos a decidir. Pero hay una tercera mirada, una mirada más sobre la regia multicultural, que dice: las mujeres dicen: yo quiero la reja, pero la quiero diferente a todo como ustedes han conversado. Yo quiero una reja que efectivamente se abra cuando me vea,
y que cierre rápido porque yo tengo miedo en esta ciudad. Mi reja tiene que atender a mi necesidad, no a la de todos, sino porque yo, para que ustedes me den seguridad, necesito que esa reja sea diferente. ¿Sí? Y el indígena va a decir, sí, pero mi reja es diferente porque yo tengo una cosmovisión, entonces no quiero que sea con ciertos símbolos, sino con otros, porque yo vengo de una comunidad donde esos símbolos me protegen. Entonces ya tenemos más compleja, la reja ya no se puede resolver solamente si es individual o colectivo, sino que también tiene que atender a necesidades particulares. Y el municipio va a decir, no te voy a dar la reja ni a ti, ni a ti, ni a ti, porque como no se ponen de acuerdo, y mejor me voy a comprar 3 coches del año que nos hacen falta, y de preferencia que sean camionetas, porque me gusta que sean 4x4 cuando salgo al paso a comprar. Blindada. ¿No? Ni blindada por aquello de las malditas y recochinas dudas, ¿no? Y no es porque me vayan a disparar, sino por los acreedores que debo una tarjeta de crédito y no quiero que me estén molestando. ¿Sale? Entonces lo que les quiero plantear es que la mirada sobre la ciudadanía y sobre la igualdad entre los vecinos son diferentes. Y eso está muy estudiado. Hay más, pero he traído estas perspectivas. Entonces, cuando trabajamos en nuestra comunidad, por ejemplo, con una demanda muy concreta, lo que tenemos que entender es que pensamos sobre esa demanda, partir de nuestra cabeza, que la forma de cumplir esa demanda está pensada desde nuestros valores, desde nuestras creencias. Y normalmente, nuestra forma de actuar es, desde mi valor y de mis creencias, quiero que se resuelva. No la de mi vecino, no desde la mía. Y ahí es donde empiezan los conflictos. No, que esta señora, por no decir otra cosa, me está presionando que la reja la quiere rosa, ¿no? ¿Cómo? Pues también vale que la pongamos en negro, ¿no? Este quiere hacer reuniones y no quiere resolver la reja, le gusta la grilla. Entonces se presentan una serie de conflictos sobre eso. Y por eso hablamos de mecanismos de participación ciudadana. ¿Sí? Porque no da igual. No da igual porque pensamos de manera distinta. De hecho puse una foto, ¿no? Gente trabajando colectivamente, tomándose de las manos en la perspectiva más republicana, diríamos, y los otros trabajando en una mesa, en una perspectiva más tradicional sobre los conflictos. Entonces, trabajar en nuestra comunidad es trabajar en los conflictos. Y eso tenemos que asumirlo. Pero los conflictos no son en sí un problema, son una posibilidad. Compleja, difícil, pero ahí está. Entonces no hay que salir de la casa diciendo, vamos a llamar aquí a la reunión al ágora y les voy a decir la reja y vamos a votar de la reja. No, porque se van a expresar valores y creencias, formas de apreciación diferentes. Y ustedes están llamados a consensar, conciliar, establecer mecanismos para que eso se procese adecuadamente. Y que en lugar de que el conflicto no se aísle y diga la señora o el señor, entonces como no quieren reja, voy a ponerla en mi casa y la voy a construir de 3 metros por 4 de ancho, le voy a poner unos bloques y de preferencia no quiero saludar a nadie, que ese proceso sea satisfactorio. O sea que la gente al final, con todas estas diferencias, decidan y todos se sientan interpretados. Entonces ahí es donde necesitamos, si fuéramos otra vez, necesitamos el saber, el hacer y el deber ser. Por eso del plan. ¿Cómo hacemos? Lo más importante no es la demanda, porque en la perspectiva de la ciudadanía local, no es importante la demanda porque ya la sentimos, la conocemos, la vivimos todos los días, sino el proceso para llevar a cabo eso. Y ahí, por eso ustedes, la idea de reunirlos aquí,
de hacer un seminario, de que tengan otras habilidades. Por ahorita el seminario, creo que la mayoría, entiendo, se centra en el saber. Después tendrán que trabajar en algún momento en el hacer, en la técnica. ¿Cómo abordo ese conflicto? Les traigo de todas maneras, no sé cómo lo van a repartir, un manual para que ustedes conozcan algunas técnicas de cómo trabajar con los conflictos. ¿Sale? Entonces eso quiero dejarlo como resumen de lo que dijimos anterior. Por eso es importante el proceso, y por eso es importante ver que los mecanismos de participación ciudadana no son unos y se aplican para todos, sino que yo como líder tengo que ir decidiendo en qué momento y conversarlo con los vecinos de cómo lo podemos hacer ese proceso, y de la mejor forma en que todos se sientan, aún así miradas diferentes sobre un mismo problema, podemos hacerlo. Muy bien. Aquí viene, entonces, les quiero compartir, me puse de acuerdo en el receso con un colega suyo, venga por favor, me puse de acuerdo con él, ¿no? Y él quiere plantearles un problema, ¿sí? Y luego de ese problema, yo lo que voy a hacer es que les voy a explicar esto que aparece aquí, y después de eso vamos a buscar soluciones. ¿Sale? Acompáñenme. Muchas gracias. Estaba hablando el instructor muy al inicio del curso acerca de la paradoja que hay aquí en Ciudad Juárez, que no se da en otros lugares, de cómo normalmente el desarrollo, el llevar trabajo a una comunidad va aparejado con tranquilidad, con resolver problemas sociales. Y aquí en Juárez, ¿cómo se dio la cuestión diferente? Y en la reflexión que nos debe mover, creo, y yo me declaro una persona culpable en cierto sentido, ¿cuáles son los factores que incidieron en eso? Recuerdo yo cuando estaba dirigente en una maquiladora, que requeríamos de mucho más personal, y era una competencia por la gente, de mandar autobuses a Veracruz, a Chiapas y todo, y básicamente sacar de sus comunidades pueblos casi enteros, y casi puros jóvenes. Llegaban aquí a Juárez sin ningún plan, sin ningún proyecto, y luego venía lo peor. Necesitamos que se queden tiempo extra, está subiendo la producción, se le dan instrucciones a los supervisores, y todos por querer ejercer ese proyecto y por desconocimiento, bien intencionados si quieren, pero con resultados pésimos. Mamá, papá a trabajar horas extras, motivados, lo que sea, por mejores oportunidades, dejaban a los hijos encerrados. La consecuencia pues la conocemos nosotros, que trajo todo esto. Si vemos ahorita nosotros la pirámide poblacional aquí en Ciudad Juárez, muy posiblemente el 65% de la población son niños. Nosotros somos minoría. Sin embargo, regidores, autoridades, nosotros mismos muy probablemente, ¿cuántos de nosotros hablamos en función de los ciudadanos? Cuando se habló también, la ciudadanía inicia en el momento de la concepción, en el momento de que el niño, que nos diferencia de los animales, nace con dignidad ciudadana, y sus derechos ciudadanos, nosotros somos responsables de ellos. Ellos son débiles en la función, en función del poco interés o del apoyo que nosotros le demos a los niños. Tuve la oportunidad de salirme aquí de Ciudad Juárez y vivir en el altiplano, y créanmelo, el salirse de aquí y ver otros lugares le da a uno la idea de como si me hubiese ido a otro país. Y voy a ejemplificar para ser más exacto. Ya voy en la segunda vuelta.
tengo hijos chicos otra vez. Ahorita mi hijo anda con mi esposa en la rodadora. Tuve que darle 200 pesos para que vaya a ese centro cultural. En el altiplano en San Miguel de Allende, con 25 pesos, y si eran estudiantes, mucho menos, entraban ahí. Y pueden llevar su lonche, su otro. Aquí todavía le tienes que dar, no pueden llevar ni agua. En función de quién se están haciendo todos esos centros culturales. Ahorita se le está metiendo mucho dinero y a todos, a algunos de nosotros podría parecer que lo que estoy hablando no es muy centrado a lo que debemos de hacerlo, pero les voy a decir una cosa: todo se está centrando en seguridad, en policía. ¿Hacia dónde va la ciudad? Hace poquito vino el Spelling Bee ahí al Centro Cultural Paso del Norte, la misma obra en Querétaro, 30 pesos. Aquí yo no lo pude llevar, porque por el niño eran 250 pesos. Inclusive en El Paso, yo me presento como mayor de edad y me cobran la mitad. Y les dije, ¿qué hay para mí que soy de la tercera edad? No, pues son otros 250. ¿Quién está interesado en los derechos de los niños? Si aquí trajéramos a los niños y les preguntásemos cuál es la manera en que se pueden ejercer tus derechos. Tenemos derecho a la diversión, al aprendizaje. Ahorita es cuando lo estamos haciendo. ¿Y qué se les está haciendo? Con todas esas masas que están en las orillas de la ciudad, no hay nada. Y mencionaba más de las vías para allá. ¿Cuántos de nosotros somos tan egoístas que no nos hemos dado la oportunidad de objetivizar una sola preparatoria en 500,000 de habitantes? 0 centros comerciales, 0 cines, 0 teatros, 0 universidades, ya está la de Anapra. Y la pirámide poblacional en esas áreas, yo creo que es mucho más de lo que yo hablé. ¿Qué es lo que le ofrece nuestras autoridades a esos niños para que ejerzan su ciudadanía desde que nacen? La represión. Muy bien, sale pues. Muchas gracias. Entonces, ya escucharon el testimonio, ¿no? Ok. 2 perspectivas quiero que se fijen. Él habló de 2 cosas importantísimas que necesitamos ver. Una es esto que está aquí, las obligaciones del Estado. Y el Estado son todas las instituciones y sus operadores. Tienen una obligación. Y otra es sujetos de derechos. Ajá. Entonces cuando dice él, oiga, pero los niños tienen derecho a eso, o sea, yo le estoy reconociendo que esa persona por nacer, hay una mirada liberal sobre el asunto y dice, bueno, pero no todos los derechos, también las obligaciones primero. Ajá. Pero, como dice él, oiga, pero ¿y los niños? O sea, para ejercer sus derechos tienen que cumplir primero todas las obligaciones. O sea, los derechos no se pueden ejercer por ser derechos. ¿No habría un mecanismo, algo? Independientemente de ese niño si cumple o no, o siempre tiene primero que cumplir algo para poderlo ejercer. Entonces la respuesta sería no. Si se enferma, no le puedo decir, pero tráigame el plan que usted hizo para no enfermarse y demuéstreme, usted niño de 4 años, que no se enfermó porque quiso, sino porque sí se la agarró de a de veras. O usted, como no hizo las tareas y reprobó el primer año, fuera de la escuela. Como no hizo los requisitos de estudiar, no hizo todo, fuera. Entonces el punto en donde estamos cuando le reclamamos a nuestras autoridades es que nosotros lo que estamos diciendo es, y falló la lucecita, es que en realidad estamos aquí en estas 2 perspectivas, pero tenemos diferentes tipos de derechos, ¿sí? Aquí yo puse civiles, políticos, sociales, hay más culturales, económicos.
Y hay otros que responden a derechos colectivos. ¿Sí? Entonces, en el mundo, afuera, todos estos derechos, los niños, las niñas, vamos a tomar ese ejemplo, tendrían que vivir. Ayúdenme a resolver el conflicto. Nos vamos a juntar brevemente, no nos vamos a extender por la hora, y vamos a proponer soluciones de cómo desde nuestra comunidad, ahora sí que lo vamos a hacer, no vamos a saltar el segundo grupo que le había dicho por la hora, vamos a ir con nuestros vecinos de nuestra colonia, los que vienen aquí, y vamos a proponer cómo sería posible, a partir del testimonio que él dice, hacer que esta ciudad cumpla con los derechos, pensando en las obligaciones solamente del Estado, no las nuestras, porque ahorita no vamos a alcanzar a hacer las dos. Pero ¿qué le pediríamos al presidente municipal y a los regidores para que cumpla lo que él está diciendo? Que los niños y los jóvenes tengan acceso a la cultura. ¿Qué le pediríamos? Si mañana dijeran, mañana traemos aquí al presidente municipal que se llama Enrique Serrano, y viene con los 19 regidores, ¿o 18? Ah, 18. Más el 19 que está aquí, se paran aquí y dicen, sale, va, voy a cumplir. Díganme, ¿qué le proponemos? Entonces vamos a hacer una lista solamente de 3 en función del tiempo, de 3 cosas que nosotros le propondríamos desde esta perspectiva de derechos, pensando los niños y los jóvenes tienen derechos y el Estado tiene una obligación. ¿Sabe? ¿Qué le pediríamos? Es decir, mire usted, presidente municipal, como obligación tendría que hacer A, B, C. ¿Sale? Y después de eso les quiero presentar cómo podríamos hacer el diagnóstico para llegar a eso. Algunas cosas de incidencia política, a partir de lo que ustedes digan. Hablar brevemente sobre los mecanismos de formal e informal. Quiero presentarles esta matriz sobre dónde uno se ve, y terminar en lo que nos queda de esta hora con una serie de experiencias ciudadanas, particularmente una de unas chicas que conocí hace poco, que hacen una experiencia muy padre, que se las quiero presentar, no para que ustedes la repitan, sino para que vean cómo se puede trabajar en la comunidad desde diferentes perspectivas. ¿Sale? Entonces la idea es, nos reunimos por colonia, por nuestro grupo, de donde venimos. Son 8, ¿no? ¿Me dijeron? 8 son. ¿Hay 8 colonias, 8 grupos aquí? Los que sean muy poquitos, pues únanse con otro para que sean un poquito más. ¿Vale? Bueno, ¿ustedes 4? No. Entonces nos vamos a juntar por colonia, porque la idea es terminar esta sesión pensando ya en nuestra colonia. Si venimos 2, pues me junto con otros que sean de poquitos, ¿no? O sea, pero pensando en la colonia. Entonces aquí hagamos un grupo, traigan sillas para acá. Por la zona de Valle del Sol. Valle del Sol. Por acá con los de Torcuato de Valle del Bravo, que son muchos. Calzada del Río. Calzada del Río, Praderas. Lo que, como dije, estamos trabajando sobre las obligaciones del Estado. Estamos diciendo que somos sujetos de derecho, pero ahorita no lo vamos a desarrollar, porque nos tomaría un poco más de tiempo. Lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar sobre la perspectiva de derechos. De hecho, la idea era decirle, a ver, señor presidente municipal, ¿no? Y ustedes regidores, porque tenemos derecho, queremos para los niños, tal. Entonces vamos a trabajar sobre las obligaciones del Estado. Y lo que ustedes hablen, la idea es que los otros grupos que están escuchando, poder decir cuál es la característica de esa obligación del Estado. El nombre. ¿Sale? ¿Qué nombre le pondríamos a eso que dijeron los compañeros? ¿Sale? Y ahí yo voy a ayudarles
complementando la idea. Usted es el primero, ¿no? Sí. Sale. ¿Nombre? Ok, ¿qué tal? Buenas tardes ya, ¿verdad? Mi nombre es Juan Manuel Gallegos Villordo, yo soy de San Patricio 1 y del área del Valle del Sol. Okay. Comprendiendo un poquito de lo que nos... Y tarjeta de crédito y NIP, ¿no? Sí, también. Sí, sí. No. Bueno, comprendiendo un poquito lo que nos comentabas de que si estuviera aquí el presidente municipal enfrente y viéramos la cuestión cultural, cómo mejorarla, lo haríamos en tres puntos muy concretos, ¿no? Primeramente le pediríamos un consejo directivo en la parte cultural experta, o sea que fuera gente experta, que fuera gente con un contexto muy amplio, gente que tuviera pues, obviamente credenciales que pues, nos diera una certidumbre en cuestión de la calidad de la promoción y de la ejecución de programas culturales, ¿sí? Segundo, también pues crear reglamentos con accesos culturales de forma muy accesibles o gratuitas para, bueno, la mayoría o la totalidad de la población. Y tercero, también incentivar empresas culturales locales, ¿sí? A mí me ha tocado tener la fortuna de crear algunas obras locales, soy promotor y bueno, productor ejecutivo para algunas obras, sobre todo para niños, e intentamos siempre invitar a instituciones o invitar a los muchachos o a los niños que no tienen acceso a la cultura, de manera gratuita, los invitamos, ¿verdad?, para que siempre estén en nuestras obras. Sale. Hasta ahí. Vamos a pasarle menos. ¿Qué características de esos derechos tenemos que podríamos reclamarle al presidente municipal y a los regidores? ¿Qué características? De eso que mencionó, mi opinión es que ninguno. El artículo 115 de la Constitución nombra las responsabilidades del municipio. Son 9, habla de las calles, habla del drenaje, habla de la seguridad pública, del agua, del rastro, no dice nada de cultura, aunque por ahí el noveno tiene algunas palabras que se pudieran interpretar como casi cualquier cosa, pero no son responsabilidades del municipio, ¿verdad? Ahorita preguntaba yo aquí en el grupo, mi familia es de origen alemán, me tocó estudiar en Estados Unidos, he vivido en México, tengo una perspectiva a lo mejor un poco distinta, ¿no? Pero yo nunca he entendido por qué quieren que sea el Estado el que haga las cosas. Que venga el presidente, que venga el gobernador. El gobierno tiene una historia larga de hacer las cosas mal, de hacer las cosas caras, de hacer las cosas corruptas, de cobrarnos el doble y el triple, pero insistimos que el gobierno nos ayude y nos haga todo. No entiendo. Sí. Y aparte el artículo 115, lo que se refiere a la educación, habla acerca del mantenimiento de las escuelas. Es decir, no hay ninguna intervención directa del municipio en la parte de esta cultura. Okay. Entonces, ¿el municipio no debe intervenir en lo cultural? ¿Es su obligación? Tal vez, porque estamos hablando que un gran bloqueo es toda esta parte burocrática y que nos estamos quejando del gasto público, nos estamos quejando de que el gobierno nos apoya. Bueno, para empezar, ¿qué queremos apoyo? ¿Para que nos deje trabajar? En lo cual estoy de acuerdo con mi compañero. Bueno, pues entonces lo que debemos de solicitarles, si tuviéramos aquí al presidente, a los regidores, es, ¿sabes qué? Haz más sencillo tus trámites, para que me dejes apropiarme del espacio y me dejes organizar, vender chicles, chocolates, flautas, hamburguesas, lo que sea, y tener los recursos para que nosotros mismos le paguemos los servicios de un promotor cultural, o de un payasito, o de un escultor, o de un músico, porque todas estas cuestiones de cultura, pues también quienes tienen el talento, también les costó acceder a ello, ¿no? Entonces, eso considero que debe ser más sencillo y más simple ese acceso a apropiarnos del espacio. Entonces, la primera característica de esas tres es, y a eso le vamos a llamar a eso que tú dices, para que eso se cumpla, accesibilidad. ¿Qué significa la accesibilidad? Se puede interpretar, perdón, ¿tu nombre cuál es? Luis. Se puede interpretar en el sentido de Luis, en donde no quiero que participe el Estado, pero el Estado lo regula.
Porque si no, yo mañana vengo y ocupo la plaza, me pongo a 7 días de obra y, oiga, pero aquí hay juego para los niños, o sea, ¿cómo? Entonces alguien tiene que regular esa accesibilidad. O accesibilidad en el sentido de permitir que las cosas culturales lleguen a la ciudad. O ser el promotor de la iniciativa. Y eso en el Estado mexicano se ha comprometido, artículo 1 de la Constitución. O sea, no es tan así como tú lo mencionabas de no, es una responsabilidad del Estado. No la puede dejar de hacer. Si un funcionario la dejara de hacer, en cualquiera de sus niveles, incurre en responsabilidad. ¿Y qué pasa? Nada. Tenemos 3 cosas que han sucedido en México. Quizás no tanto en Ciudad Juárez, pero han sucedido cosas en México. Y yo se lo digo porque creo sí una mirada más esperanzadora de las obligaciones del Estado. De no tener una perspectiva jurídica sólida en México, a 30 años de trabajo la hay. Otra cosa es la realidad, estamos de acuerdo, que funcione, pero antes ni siquiera la perspectiva jurídica era sólida, ¿no? Segundo lugar, hay una recuperación en términos de las necesidades de los ciudadanos. O sea, ya no es tan fácil decir no, y ahí uno las puede ver en el presupuesto etiquetado. Podemos conversar mucho, pero hay muchos presupuestos etiquetados ya, que no la saben los ciudadanos, o que se esconden, o que no se dice, ya, es otra cosa. Otra vez. Pero hay una serie de avances, sí, en esta materia de accesibilidad. Porque si no, yo les estaría mintiendo. O sea, les diría, no, tienen la razón, mendigo gobierno, ¿no? Pero la verdad es que, y la tercera, es que quiero decirles que las leyes obligan a una coordinación. Y el problema básico de México en el último tiempo, de las políticas públicas de México en diferentes materias, es la coordinación. Y por eso tantas expresiones ciudadanas, ¿no? Ahora, no me lo crean a mí, sino que nos podemos remitir como una serie de cosas como para verlas, ¿no? Yo sabría que buscarla ahorita, sería muy largo, pero un poco para responderte a ti, un poco para responderte dónde está. Entonces, una característica importante de las obligaciones del Estado mexicano es la accesibilidad. ¿Sale? Vamos con el segundo. Avancemos y ahorita le doy la palabra, no lo vamos a escuchar y ahorita volvemos. Bueno, mi nombre es Malú, nosotros somos de Valle del Bravo, así es nuestra zona, y lo que nosotros proponemos es la capacidad que tiene el gobierno de otorgarnos esos permisos de los que hablaban, de habilitar espacios públicos que ahí están, pero no están siendo bien utilizados, que faciliten la accesibilidad al desarrollo artístico y cívico, tanto de niños, adultos, jóvenes, que todos necesitamos de esta parte integradora, y hablábamos que tienen, pues nosotros como promotores culturales, como líderes sociales, tenemos la oportunidad de brindar esas opciones de educación y preparación a quienes lo necesitan. Nosotros hablábamos precisamente de accesibilidad, tal vez en otro sentido, de que entre más personas pudieran estar involucradas en estos espacios, podrían apropiarse de ellos y trabajar para ellos y en pro de la comunidad. Sin importar si tienen un puesto político, si tienen una educación universitaria, si son... Entonces, ya con el hecho de estar involucrados como ciudadanos, de ser artistas en su comunidad, o ser... simplemente tener esta inquietud de capacitar tanto a niños, a jóvenes, a integrarnos, podríamos pedir esos espacios. Y bueno, si estuvieran aquí los regidores, podríamos decirles, a lo mejor lo dijeron a forma de broma, pero si ese dinero que le deben al municipio por sus faltas, integrarlo realmente a esos espacios que no están habilitados. Simplemente con pintura, ok, no tienen las puertas, vamos a poner las puertas, vamos a agregar mesitas y vamos a traer aquí a los niños, a los jóvenes que se integren a trabajar en su comunidad. Bueno, más bien se propondría que hubiera promotores que promovieran la cultura, porque tenemos muy baja cultura en ese aspecto.
la ciudadanía no acude. Hay lugares donde se presentan obras, donde se presentan conciertos gratuitos y no va la gente. Hay muchas, aquí en la ciudad hay bibliotecas, hay 20 y tantas bibliotecas y la gente no las utiliza. Hay muchos parques, lo que pasa es que a lo mejor los parques no están, están descuidados, a lo mejor hay que acondicionarlos para que asistan sobre todo los niños, acondicionarlos inclusive para las diferentes temperaturas que hay aquí muy extremas. Segunda característica que nos menciona, que creo que es importante, aparte de la accesibilidad, el máximo uso de los recursos disponibles. Es una segunda característica que tiene que ver con las obligaciones del Estado. Yo tengo los recursos, los tengo que bien usar. ¿Sí? Muchos de ustedes trabajan en eso, sobre esa perspectiva, que el municipio aproveche los dineros que tiene. Entonces, en la perspectiva cultural, digamos, si fuera así, tendríamos que ver cómo, entonces tendríamos que proponerle, oye, queremos que se usen bien, y para eso ustedes tienen propuestas. O sea, las propuestas que ustedes tienen en el fondo es, queremos que se use mejor el recurso. De ahí viene la idea de que los vecinos puedan tener presupuestos participativos. No sé si hay aquí en Ciudad Juárez, en el DF hay una cosa que, así como las prioridades, pero son presupuestos participativos. Entonces, por ejemplo, ahí se decide parte del presupuesto porque hay la idea de de usar este principio del uso, el máximo uso de los recursos disponibles. ¿Sale? Entonces ahí tenemos ya dos características respecto de obligaciones del Estado. Bueno, nosotros proponemos que primero que nada el Estado debe de reconocer al infante como ciudadano, ¿sí? Y pues esto a través de las diferentes leyes de protección a la infancia estatal, a través de los convenios que México ha firmado y de los tratados como es la Convención de los Derechos de la Infancia, y también basarnos en el DESCA. Entonces, retomando todas esas derechos a los que como personas, como ciudadanos y como infantes tenemos o tienen los niños y las niñas, empezar a hacer las propuestas. Y también proponíamos que ya a nivel aquí municipal, pues generar un presupuesto para el patronato de la rodadora, que es el caso que hablábamos ahorita, para que de esta manera que el gobierno invierta y apoye a quienes están facilitando la parte cultural aquí. Y también pues decíamos que dentro de esta inversión tendría que acondicionarse y generar más espacios dentro de las comunidades para que sean accesibles no solamente a los niños y a las niñas, sino a las comunidades en general. Y pues como decía el equipo de enseguida, ¿no? Pues poner que las banquitas, que las sombras, porque realmente las estructuras de los parques ni siquiera son adecuadas para los niños. Lugares donde se atienden niños, como la escuela y el parque, no tienen la estructura física adecuada para ellos. Nos encontramos con que las bancas son altísimas, los bebederos no son adecuados para ellos. Entonces ir acondicionando también los espacios infantiles para la infancia. Y pues también la accesibilidad por parte del gobierno, que nos dé ese acceso, y que es un trabajo de corresponsabilidad, ¿no? Tanto del Estado, que trabaje y nos dé ese acceso a trabajar como, pues ahora sí de la mano, ¿no? Ciudadanos y gobierno, como decía la compañera, tenemos que nos dé chance como de traer eventos culturales o cosas de estas, pero también él tiene que asegurar y que sean más fáciles los mecanismos, la tramitación tal vez. Y ya, digo, por la hora no le voy a dar la palabra, pero otra característica, si quieres se lo paso para allá, otra característica de esta perspectiva que ustedes han mencionado ahí, son los mecanismos de exigibilidad. La exigibilidad.
Entonces por eso ustedes pueden exigirle al gobierno que le responda, que le diga, que haga. ¿Dónde están? Muchos de esos mecanismos están en la Constitución. Y hay una cosa que se llama de que aunque no esté en la ley, en la Constitución del Estado, se llama de complementariedad. Es decir, si el Estado mexicano lo firma, lo establece en la Constitución, en los pactos internacionales, lo que sea, ustedes pueden exigirlo aunque no exista una ley local propiamente. Entonces tendría que hacer una cosa complementaria, de acuerdo a las funciones de cada uno de los niveles de gobierno. Entonces tenemos 3 características hasta ahora, que son accesibilidad, máximo uso de los recursos disponibles, y la tercera, los mecanismos de exigibilidad. ¿Para qué? Para que esos planes de lo que ustedes dicen funcionen, tienen esos principios. Ese es el punto, en cualquiera de estos derechos que está aquí o en cualquiera de los colectivos. Si no existen unos de esos mecanismos, el Estado no incumpliría. Pero deben existir, porque en el caso mexicano está establecido así en el marco legal. Todo su marco legal está alineado a esas obligaciones. Compañero. Nosotros llegamos a la conclusión de qué es lo que podemos exigir, básicamente basados en el librito, ¿no? Este librito cuesta menos que una pizza de Peter Piper y se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, 47 pesos. Entonces, aquí algunos de los compañeros comentan que cuando se trata de pedir asistencia o de tratar de ir a exigir algo, muchas de las veces al ciudadano nos callan porque inmediatamente sacan el lenguaje de abogado, cuyo lenguaje de abogado pues definitivamente está basado otra vez en el librito de la Constitución mexicana. No es necesariamente que nosotros queramos que el gobierno haga las cosas por los ciudadanos, sino que basados en la Constitución, el grupo de nosotros identificó que nosotros le exigiríamos al gobierno municipal, primero que nada, garantizar seguridad y paz familiar en base a la Constitución, en base a las responsabilidades, en base a los presupuestos que ellos tienen, en base al dinero que se gasta tanto en seguridad, etcétera, que se han gastado millonadas de pesos en los últimos 7, 8 años, y sin embargo la inseguridad todavía se mantiene como uno de los indicadores más graves. La segunda es de que los niños, para que los niños puedan estudiar y para que los niños puedan desarrollar, pues para empezar tienen que estar bien alimentados. Comentábamos aquí de que actualmente en las escuelas hay muchas madres de familia batallando por los horarios escolares, porque la madre de familia trabaja, pero precisamente porque las autoridades educativas no sé en qué se basaron para extender los horarios a diferentes escuelas y no a otras, ¿verdad? Entonces hay muchas madres que trabajan y se quejan de los horarios. Y la otra también es por el lado cuando hablamos de la alimentación, también hay un problema de obesidad. Comentábamos de que muchas de las escuelas están trabajando sobre el problema de la obesidad, mas sin embargo no hay programas de educación física suficientes para los niños, o no existe la infraestructura en las mismas escuelas, ¿verdad? Y aparte las mismas escuelas son las que venden el yonque en la tiendita de la escuela. Entonces, exigir garantizar seguridad y paz familiar. La segunda es la alimentación adecuada, y también exigir de que si trabajáramos en la seguridad, pues pudiéramos también exigir las condiciones adecuadas para que tengamos trabajo. Una familia no puede tener seguridad, una familia no puede tener hijos bien alimentados si no tiene trabajo, y el trabajo no va a llegar a la ciudad si existe el nivel de inseguridad. Definitivamente las diferentes secretarías, lo que es el municipio y el estado, tienen presupuestos, y son presupuestos amplios en lo que es educación y cultura. Entonces nosotros le exigiríamos al presidente municipal
que nos hicieran saber a nosotros los simples ciudadanos cuáles son los diferentes objetivos de esa secretaría y cuál es el monto aprobado en sus presupuestos para que la ciudadanía pueda tener acceso a los eventos culturales, a los eventos educativos y deportivos, pero deben de ser eventos gratuitos, no deben de ser eventos que nos cobren, ¿verdad? Por un lado es el municipio, eso mismo se liga a lo que es el Estado, eso mismo se liga a lo que es la Federación, es una cadena, ¿verdad? Pero sí sería muy interesante que conociéramos nosotros los diferentes programas y los presupuestos que tienen aprobados precisamente para la educación de los niños. Muy bien. ¿Es cuánto? ¿Es cuánto, señor regidor? Bueno, destaco una de las características que tú has dicho ahí, de garantía. De hecho, es una perspectiva que en México incluso está antes de la Declaración Universal, ¿no? Cuando se hicieron los primeros artículos de la Constitución. Entonces ahí tenemos otra característica: garantizar. Debo garantizar que una serie de derechos estén, y para eso están las instituciones. Por eso se crea una ley y ahí mismo se dice quién la va a operar, quién la va a garantizar. Si yo digo que voy a atender salud gratuita, ¿quién haría salud gratuita? Entonces el sistema de salud crea IMSS, los servicios locales, los servicios municipales, hay una coordinación. Entonces ya tenemos 4 características. Y opera, según ustedes, y con ello coincido, opera un asunto, un instrumento, que son las políticas públicas. No es que sea una característica, sino es un instrumento para que eso opere. ¿Y qué son las políticas públicas? Los problemas públicos reconocidos, trabajados desde las instituciones con la participación ciudadana. Ahora, un anuncio importante, parroquial, es que no todos los problemas que ustedes tienen en la comunidad son problemas públicos. De hecho, ustedes trabajan para que esos problemas de la comunidad sean reconocidos como problemas públicos. O sea, ustedes están en la antesala. Por eso la discusión con los gobiernos. Esta perspectiva de derecho, muchas de esas cosas no aplican, porque no son reconocidas como problemas públicos. Dicen, sí, ay, qué pena, pero aquí en el municipio ni puerta A ni puerta B. ¿Quién sabe quién lo atenderá? Entonces ustedes trabajan para que muchos problemas de su comunidad pasen a ser obligación del Estado. Entonces eso es lo que están haciendo ustedes. Identifican, dicen, señalan, denuncian muchas cosas para que pasen a ser esta obligación y se conviertan a través de las políticas públicas, sean una realidad. Y ahorita voy a presentarle una matriz un poco para ayudar cómo podríamos hacer ese paso. Bueno, nosotros somos de praderas, acequias, jardines del bosque y San Ángel. Y antes de que se me pase dos puntos. No sé si fue Napoleón el que dijo que si queremos evitar que se resuelva un problema, hay que hacer comisiones. Entonces, pues yo pienso que hay que evitar todo, que nosotros mismos como ciudadanos no nos pongamos esos problemas. Segunda, hay 2 problemas que están en la agenda pública ahorita. Parques y jardines, de repente al encargado del Parque Burunda se le encargó cobrar 3 pesos por usar el baño del Parque Burunda, y el director de Parques y Jardines ni sabía. Ahí te das cuenta de que cada quien toma sus decisiones y sin importar. Tercera, ahorita hablan del patronato de la rodadora. Para el 26 de abril está programado la boda de la hija del presidente del patronato. Mi pregunta es si se van a utilizar recursos públicos y todo el personal va a estar a disposición del señor que está ahí como presidente, ¿no? Entonces esa es otra que habría que también ponerla sobre la agenda. Y tercera es la cuestión esta de que nosotros, no sé por lo que estoy oyendo si entendimos mal, pero se suponía que si iba a estar aquí el presidente municipal era para que atendiera los problemas de nuestra comunidad, de nuestras colonias. Entonces, pues siento que nosotros le pediríamos 3 cosas muy básicas. Que cumpla con la responsabilidad que le otorga el artículo 115
que si la responsabilidad es muy puntual, bueno, pues que mantenga accesible y en buenas condiciones lo que ya existe. O sea, hay parques, construyeron casas en el espacio verde que debe de tener cada colonia y no ha pasado nada, se perdieron por ahí los expedientes. Hay parques que no tienen ni siquiera juegos, pura tierra. Entonces no están cumpliendo con lo mínimo que les pide la Constitución. Y en ese mismo sentido, el primer punto, que promueva la apertura de espacios comunitarios decentes, o sea, con canchas, con juegos, con verederos. Ahorita, fíjense nada más qué nivel estamos, pero la gran proposición que hizo una legisladora federal de Juárez, que hasta vergüenza nos debería de dar, es que una iniciativa que puso es que pusieran bebederos en las escuelas. Esa fue su iniciativa, que en todas las escuelas del país haya bebederos disponibles. Entonces imagínense el nivel de pobreza que están en nuestros legisladores. Segundo punto, que nos permita como autoridad municipal, y Enrique Serrano es administrador público, él no desconoce lo público y la teoría de lo público, y nosotros nos movemos en un espacio público y político por el simple hecho de ser ciudadanos. Somos políticos. La política no la hacen los partidos, la hacemos los ciudadanos. Tenemos que empezar a aprender eso. Eso es una cosa fundamental, que no pongan trabas y que faciliten la organización de los ciudadanos. Con eso que hicieran. Y el tercer punto es que promueva y apoye acciones comunitarias, es decir, que nos deje trabajar, actividades al aire libre, de todo tipo de organizaciones sociales y comunitarias, artísticas, culturales y de promoción. Ahorita en el municipio, les decía yo aquí en el Corto, hay un evento de iglesias y municipios, es decir, o sea, hay una combinación ahí muy rara, ¿no? O sea, el municipio promoviendo y que promueve y apoye el trabajo de grupos ya existentes y organizados, porque y sigo insistiendo, habemos mucha gente haciendo lo mismo en esta ciudad y no estamos organizados, y que facilite trámites, permisos y cosas por el estilo. Eso es lo que nosotros le pediríamos para nuestra comunidad local. Bueno, hay una cuarta característica que acaba de mencionar, que es una obligación, que es promover. Quinta, promover, de lo que ya han mencionado. O sea, hay algunas que se repiten para no volver al otro punto, pero entonces tenemos una quinta que ustedes han mencionado, que es promover, ¿no? Entonces tenemos garantizar, promover, accesibilidad, uso máximo de los recursos y mecanismos de exigibilidad. Entonces lo importante, o sea, sobre este ejemplo que tomamos de cultura, se puede aplicar a cualquier cosa. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Funcionan estas obligaciones del Estado. Por eso pueden llamarlo y pedirle cuentas. Por eso pueden decirle, ¿por qué? Porque está en la Constitución Política de México, porque es obligación en una serie de leyes secundarias en lo municipal. No es que ustedes le están pidiendo un favor, por eso no es una concesión que le hace el gobierno municipal y los regidores, sino que tienen una obligación. Y ustedes la están ejerciendo. O sea, ustedes le están obligando a que lo cumpla. Obvio que el poder político normalmente no la quiere cumplir, ¿no? Y ahí está la lucha de los movimientos vecinales o de colonias. No, pero nosotros queremos que se reconozca por lo menos el 50% de las actividades culturales que se realizan en el municipio sean gratuitas. Esa es la meta. No todas, porque no se podría financiar, sería insostenible en el tiempo, pero por lo menos el 50%. Y esa 50% esté dirigida realmente a las personas que no tienen acceso. Y que sean masivas, que sean diversas, que representan todas las expresiones culturales, que sea más allá de lo folclórico. O sea, ustedes podrían ponerle ese instrumento de política pública basado en estas obligaciones.
Y ustedes como vecinos tienen unos mecanismos de participación ciudadana, que como tú decías, dijiste 3 o 4 cosas, tendríamos que ir a reunión, presionarlo, a protestar, juntar a los vecinos, o sea, sobre eso se basa la participación ciudadana. Entonces, en resumen, ahorita trabajamos una forma de saber. ¿Desde qué esfera lo estamos trabajando? Desde una perspectiva de derechos. Y nos fijamos en las obligaciones del Estado para poderlo hacer. ¿Sí? O sea, ahí está nuestra justificación. Ya sabemos que el Estado tiene obligaciones, se manifiesta en el municipio particularmente, y le estamos pidiendo una serie de cosas, no ahorita porque, digamos, no está trabajado profundamente, pero le estamos pidiendo porque sabemos que tiene esas obligaciones y nosotros las vamos a ejercer. Promover, garantizar accesibilidad, máximo uso de los recursos disponibles. Eso es lo que están haciendo. Entonces ustedes ya tienen un fundamento que ya saben por qué lo pueden exigir, que no es una concesión graciosa, sino que es parte de los derechos ciudadanos, porque ustedes lo tienen ahí. Y de hecho, el ejemplo que elegimos ni siquiera es para ustedes que son adultos, sino que lo están pidiendo incluso para una población distinta de ustedes. ¿Sale? Bueno, un ejemplo entonces que les quería traer. ¿Cómo puedo diagnosticar ese problema de cultura o de cualquier otro? Yo les voy a dejar esta presentación por si les sirve, pero una manera de trabajarlo participativamente es a través de preguntas generadoras, ¿no? Entonces lo podemos hacer a través de esta matriz. También lo podemos hacer a través de otras matrices, con dibujos, o sea, se puede hacer de 1000 maneras. Pero les traigo esta porque pienso que a lo mejor, como ustedes tienen cierta formación académica, cierto nivel cultural, les puede resultar más fácil trabajarlo a través de preguntas. Entonces todo eso que acabamos de hacer, de una manera más profunda, podríamos trabajarlo en esta matriz. De esa matriz, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes en el fondo lo que están planteando es la participación ciudadana como incidencia política. Y ustedes pueden trabajarlo de 3 formas, esa incidencia política, esa participación. Una, a favor de los que no tienen voz. Otra, instar a los demás a hablar contigo, o sea, a movilizarlos. Y otra es conceder poder, o sea, los que no tienen voz, para que hablen por sí mismos. Ustedes a lo mejor ustedes están en alguna de estas o combinan estas 3 para hacer la incidencia política en el municipio. ¿Sí? En el sindicato, por ejemplo, si yo estuviera en un sindicato, pues lo haría a través de la representación, porque el sindicato propiamente representa mi interés. Pero en el caso de los vecinos, muchas veces tenemos problemas y se pueden mezclar estas 3. Vamos para atrás. Entonces, tengo una perspectiva de derechos que me hace decir, como yo tengo derechos, puedo reclamar mis derechos para mí o para otros. ¿Por qué? Porque hay unas obligaciones del Estado. No es casual, no es una concesión, está en la Constitución y en otros instrumentos, y yo puedo, por eso me movilizo y tengo derecho a hacerlo. ¿Ok? Bien, entonces, ya que está hecho, digo, bueno, pero para poderlo reclamar y reclamarlo con precisión, puedo hacer un diagnóstico de mi entorno y de ahí sacar aquellas cosas que me preocupan, el saber. ¿Ah? Perfecto. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque quiero incidir políticamente. Y ese acto de incidencia política necesita de la participación de los ciudadanos. Hay muchas formas de hacerlo: movilizando, representando o concediendo poder. Por ejemplo, los niños
como vimos este ejemplo, no pueden ir a hablar con el presidente municipal. A través de mí lo hacen. Yo los represento. Si fueran jóvenes, haría una mesa política y ya voy y le digo, presidente, queremos que escuchen qué es lo que piensan los jóvenes, y los jóvenes lo hablan. Concedo poder. No me quieren escuchar. Voy al cabildo y me instalo ahí pidiendo que me reciban. Movilizo a la gente. Una cosa importante de la incidencia política es de los mecanismos de participación ciudadana. Dos cosas importantes, hay más, pero dos cosas que ustedes pueden decir: conseguí éxito en esa incidencia, es asignación de recursos y determinación de prioridades. Si ustedes al final de ese proceso de incidencia, de cultura, de seguridad, de las cosas que ustedes buscan en su colonia, no se ven reflejados en el presupuesto, o no ven que en ese presupuesto están determinadas sus prioridades, su movimiento de alguna manera no tiene suficiente éxito. Ya me sé todo, ya sé que el Estado tiene obligaciones, lo presioné, lo obligué, hice mi diagnóstico, tengo todo, pero al final del año no veo que esas dos cosas se manifiesten. Tengo que revisar mi estrategia, porque algo no estoy haciendo correctamente, ¿no? Si no me veo ahí. Ya tengo la lana. Le dije que presionamos para que se incluyera en el presupuesto municipal el que corrigieran o el que terminaran de tapar los hoyos de mi colonia. Ya está el presupuesto. Pero este año no vinieron. ¿En qué se lo gastaron? No fui prioridad. Entonces, aquí está. No, que faltan en los parques, falta que pongan juegos, pero se asignó el presupuesto, luchamos por eso, nos dijeron que sí. ¿Dónde está? Hay una parte de la estrategia que está fallando en esa incidencia política. ¿Qué tengo que hacer? Puedo hacerlo de esta manera o de otras, ir a mi diagnóstico. Algo de ahí no pude interpretar correctamente, o algo de ahí falló en la estrategia. Lo interpreté, pero no me di cuenta que había que poner algo de por medio. Y voy aprendiendo, voy organizando y voy haciendo que la gente se movilice en función de la asignación de recursos y la determinación de prioridades. Bien. Formas de participar. Hay unas formales: monitoreo, seguimiento y evaluación de programas públicos. Ahí tienen una. Ustedes hacen el seguimiento del regidor 19, ¿no? Sí. Ok, ustedes estarían aquí, en la primera. ¿Sale? No, como vecinos, no nos interesa participar políticamente, pero queremos que las elecciones sean equitativas para que salgan todos los que tengan que salir, los que sean. Observación de procesos electorales. Plebiscito y referéndum. Si no hay, ¿por qué? Porque puedo poner mecanismos, son mecanismos formales de participación ciudadana. Revocación del poder. Revoco el mandato, te elijo, pero me doy cuenta a mitad de camino que no eres el que realmente dijiste que ser, o X. Estos son retos de la participación ciudadana, o sea, muchos de ellos están incluso en algunos, por ejemplo, Iniciativa Popular, que está en Jalisco, no sé si aquí está. Sí. Ok, bueno, sería otro mecanismo formal. Pero en muchos casos los requisitos que ponen no la dejan participar, entonces se vuelve un reto. Está formalmente, pero no está. Yo le puse aquí entre paréntesis informal, y lo pongo porque en realidad no necesariamente es informal. La protesta social. La protesta social es un derecho que está como parte de los derechos humanos. Y hay muchas discusiones al respecto. Si bloquear una calle es legítimo o no, si hacer esto o aquello, no. Ahorita por virtud del tiempo no vamos a hacer la discusión, pero la protesta social en México, de hecho hasta está protegida constitucionalmente
al revés de muchas constituciones en la región, que la castiga. Movimientos sociales y políticos, grupos de presión, ¿sí? Organizaciones de la sociedad civil, como Plan Estratégico y otras que se juntan por temática, por esto, por aquello. Movimientos armados, también hay una expresión en ese sentido. Legítimo no, eso es correcto, pero lo hay. Que tengan una orientación respecto a discutir, que quieren mayor participación. Se niegan, como el caso de Guerrero, que hay muchos grupos, hay una tradición, ¿no? Un conocimiento al respecto. Retos también de la participación ciudadana. Muchos de estos que están aquí realmente tampoco se pueden decir que todo. Y entonces tenemos una esfera que es la formalidad, puede estar en la ley, pero no asegura que se cumpla. Y ahí es donde la organización comunitaria como ustedes elige dónde participar. Si ustedes eligieran la protesta social, se alejan de muchos de estos procesos a veces que están aquí arriba. Pero si ustedes eligen la formalidad, ¿no? Significa que tengo que tener una interlocución con las autoridades de diferente tipo. Y creo que en ese terreno donde están ustedes, presionando a través del monitoreo, seguimiento y evaluación, de las reuniones, de las agendas públicas. Bien. Hay diferentes maneras de hacerlo. Elegí este tema de la educación, una matriz en donde estoy. Tenemos, se las voy a dejar y se las comento, tenemos actores, espacios, niveles, dimensiones, ámbitos, alcances. ¿Sí? Podríamos poner cultura, podríamos poner el ámbito local, podríamos tener la organización, o sea, el tema es lo de menos, sino que la matriz para que ustedes la vean. Si fuera participación ciudadana en educación, diríamos actores, alumnos, padres de familia, docentes, organizaciones comunitarias, identitarias, académicas, filantrópicas, o sea, todos estos podrían participar. Si fuera en espacio, tendríamos que pensar, va a ser en el aula, va a ser en la institución escolar, va a ser en la red escolar del sistema escolar, va a ser en el sistema educativo en su conjunto, va a ser al nivel de la política. Si fuera en niveles, ¿qué estamos diciendo? Hablando del acceso, de la asistencia y uso de la información, de la comunicación, de la consulta, de la decisión, o sea, ¿cuáles serían los niveles de estos actores participando en alguno de estos espacios? Dimensiones, ¿qué voy a hacer? Administrativo, curricular, pedagógico, o sea, la escuela como a un nivel administrativo, de contrato, tipo, forma, bla, 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 curricular, ¿qué le voy a enseñar? O pedagógico, ¿cómo enseñan la calidad de la educación? Puedo hacer las tres, pueden intervenir muchos actores en estos mismos espacios, en estos mismos niveles, en estas mismas dimensiones. ¿En qué ámbitos? De la planificación, del diseño, del seguimiento, de la interpretación. O sea, tenemos diferentes ámbitos también de participación. Y los alcances, quiero hacerlo subnacional, nacional, internacional, extraterritorial, galáctico, o sea, ¿sí? Entonces lo que digo es, esta matriz que se las voy a dejar es para que ustedes lo piensen. Si yo hago mi diagnóstico, me va a arrojar al final en qué nivel yo voy a participar. Y en el nivel, y aquí les doy un ejemplo, del que ustedes dicen, bueno, nosotros estamos ahorita en un nivel, vamos a suponer, yo estoy en un nivel aquí comunitario. Aquí está mi organización, es el alumno, padres de familia, docente, organización comunitaria. Perfecto, ahí estoy. Pero mi organización comunitaria, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere resolver los alcances en toda la ciudad o solo lo quiero resolver en mi colonia? Ah, si es en mi colonia, tendría que pensar en qué espacios de mi colonia, en qué nivel lo quiero hacer, en qué dimensiones y en qué ámbitos de trabajo. ¿Para qué? Para que mi acción política alcance mejores resultados. Asignación de recursos y determinación de prioridades. Entonces ya no trabajamos en todo.
vamos a todas las reuniones, hacemos todas las actividades, sino que concentramos nuestros esfuerzos en lo que en el diagnóstico y en nuestra estrategia de participación ciudadana quiere ser. Y en los niveles, ¿no? Ya decidimos, el formal, perfecto. Vamos a dedicarle tiempo a eso. Ya que es hora, ya son las 1, les quiero mostrar algunos ejemplos de cómo ciudadanos en diferentes partes del país han hecho experiencias para que ustedes vean cómo esto mismo que hemos hecho ahorita, intelectual, de conocimiento, lo han interpretado y a lo mejor les puede ayudar a ustedes. Que desde la organización local, ustedes desde su actividad comunitaria pueden hacerlo. La primera es, ¿me puedes poner la del Facebook? Unos chavos en Culiacán dijeron, oye, tenemos problemas, ¿no? Serios de aquí, de narcocultura. Fueron con los vecinos en la organización, al comité municipal, en las juntas de vecinos o organizaciones ahí comunitarias, y no aparece. ¿No deja? Pero ella tampoco. No. O sea, virtualmente tengo otra pantalla, pero no sé dónde se desactiva. ¿Le puede hablar a Chuy? Bueno, mientras les cuento, si quieren seguimos con la que sigue para... Bueno, les cuento, esos chavos, ¿qué es lo que hicieron? Fueron a hablar con los vecinos, ahí a la junta de vecinos o a la organización vecinal, y le dijeron, oiga, tenemos un problema. Estas casetas que están aquí están abandonadas de policías porque durante mucho tiempo se construyeron para ayudar policías de proximidad, pero en Culiacán en las ventas de droga al menudeo quemaron las casetas y casi queman a los policías. Entonces los policías decidieron no volver y abandonaron las casetas. Entonces lo que quería mostrarle era la experiencia de ellos, de cómo junto con la organización vecinal, aquí está, van recuperando las casetas de policías para que dejen de drogarse, pero al mismo tiempo ir recuperando los espacios. Entonces son artistas de la propia comunidad que viven ahí que deciden ir a recuperar las casetas de los policías con las organizaciones vecinales. Entonces, si puedes mostrar un poquito hacia abajo, más, un poquito más, aquí en esta. Entonces llevan a los chicos y les ayudan a pintar las casetas, a recuperarlas, y en las propias casetas hacen actividades culturales. ¿Puedes volver a la página? Le ayudan ahí en las fotos para verlas. Le ayudan ahí y hacen talleres con ellos, y los vecinos se apropian del lugar, lo recuperan. Entonces la organización vecinal se queda con eso en lugares donde hay extrema violencia. Estamos hablando de así como una medida de contracultura. ¿Y qué es lo que trabajan con ellos? De que drogarse, la violencia, en fin, una serie, no es bueno ni ayuda a la comunidad. Entonces trabajan con los niños en ese tema. Ajá. ¿De quién reciben los recursos? De nadie. Y han llegado a diferentes, podemos ir volver a la página en general, un poquito más abajo. Han llegado incluso a actividades de recuperación de un teatro al aire libre, debe estar por ahí más abajo, mira. Ahí hay una caseta para que ustedes la vean. Esos son los lugares, ¿no? ¿Sí? La comunidad donde intervienen, y ahí ven a los vecinos, ¿no? Recuperando esa caseta. Un espacio público que abandonó el municipio, los vecinos se organizan y lo hacen y lo mantienen. Bueno, ¿podemos ir a la otra? Salgámonos de ahí. Sí, vamos a... Bien, tenemos otra. Esta es de Chile, esa era de Culiacán, esta es de Chile, se llama Ciudadano Inteligente. ¿Y qué es lo que hace Ciudadano Inteligente? Es
recupera, no trabaja en la comunidad, sino que ofrece tecnología sobre problemas de la comunidad. En este caso, lo traigo de ejemplo, porque el plan estratégico tiene un área de tecnologías aquí, Facebook, en fin, redes sociales, que ustedes podrían utilizar bajo estas plataformas para trabajar los problemas de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los organizan de tal manera, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes uno, Vota Inteligente para las elecciones, y le muestran a cada persona cuál es su plan de votación, su plan que ofrece de trabajo, todo, para que la gente se informe. Ahí tienen las candidatas. Inspector de intereses, van trabajando diferentes tipos de proyectos que se van realizando y para que la comunidad lo vaya siguiendo. Entonces esto es muy atractivo para los chavos de la comunidad. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían tener un proyecto conjunto para que los chavos de la comunidad se interesen, ya que les interesan más las redes sociales y los hacen participar en los problemas de la comunidad. Los chavos muchas veces no quieren ir a conferencias, talleres, les interesa cosas más bien informáticas. Ahí hay una posibilidad de trabajar y de formación. ¿Vamos al otro? Bien, X. Justicia para las mujeres. Ellas trabajan el tema de acceso a la justicia. ¿Qué es lo que hacen? Van al municipio, se ponen de acuerdo con las vecinas de ahí del lugar y trabajan básicamente problemas de acceso a la justicia en materia familiar. Que el marido les quita a los hijos, los retiene, se escapa con ellos, el juez no les dicta sentencia favorable porque le hace caso al marido, no tienen pensión alimenticia. Entonces ellas han estado trabajando con los niños y las niñas de eso. Ahorita yo les traía un video que voy a dejar aquí, no lo vamos a... ¿Está puesto? No, todavía no. Bueno, tienen un spot, tienen uno, y trabajaron. ¿Cuál es la experiencia de aquí? Que ellos trabajan con las personas de la comunidad para que produzcan sus propios materiales. Ahorita por el tiempo no lo vamos a presentar, pero traen un video, un spot, en fin, y hacen estas actividades en la comunidad con las organizaciones vecinales para reclamar ahí en la comunidad los problemas que tienen para acceso a la justicia a las mujeres. Muy bien, vamos al otro. 6 ciudades. Este proyecto está basado aquí en Ciudad Juárez. Coordina 6 organizaciones y redes de diferentes partes del país, de 6 ciudades, y lo que hacen es dar seguimiento al tema de la prevención ciudadana. No gastar tanto en armas ni camionetas, sino cuáles son las experiencias que pueden ayudar a prevenir. Entonces la idea es, vamos a hacer acciones de prevención. Y se trabaja básicamente en no en el nivel de organizaciones de vecinos, sino que se hace más bien al nivel de organizaciones, pero tiene mucho sentido, lo traigo, porque básicamente está enfocado a dar seguimiento y monitoreo de los programas públicos que se hacen en los diferentes comunas y barrios, lugares donde realmente se están implementando, por ejemplo, que se quiera hacer talleres para prevenir la violencia, en fin, una serie de iniciativas que ustedes podrían verse involucrados o participar, o ustedes crear proyectos de ese tipo de común con estas organizaciones. ¿Podemos ir a la hora? Bien, tenemos otro. Este es de Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa. Ya subimos de nivel, ¿se dan cuenta? La primera era comunitaria y trabajando. Luego les mostré otra experiencia de una organización ya más a nivel municipal. Otra que tenía que ver más con el nivel de juntar a varios estados. Y esta que tiene la idea de juntar a varios países por la transparencia parlamentaria. Y en cada uno de esos países hay gente trabajando. Por ejemplo, todo lo que sale de aquí, de Regidor 19, llega a una de estas organizaciones que funda, que tienen contacto aquí, y lo suma como parte de lo que sucede en México. ¿Podemos ir a la otra? Y otra experiencia ya más internacional, son como esta de Amnistía, que tiene en diferentes partes del mundo. ¿Puedes explicarle ahí país, arriba?
¿no? Y tiene todos esos países, vamos a México para que lo vean, y tiene casos ya, le traigo este ejemplo, pero podríamos ver otras organizaciones internacionales como Greenpeace o cualquier otra, y que trabaja sobre la base de derechos. Entonces aquí está el nombre, hay una oficina, cómo trabaja, y esta organización básicamente trabaja con voluntarios, y la información que recoge es básicamente de organizaciones de base, o sea, comunitarias. Bien, hasta ahí tenemos diferentes niveles, diferentes temas, diferentes maneras de trabajar la perspectiva de derecho. ¿Podemos ir al PowerPoint? Bien, les traigo ahora, por el mismo precio, una experiencia que se me hace muy padre, que quiero que la conozcan, que son de mujeres. ¿Podemos? Sí. Una más. Bien. ¿Qué es? Bicis. Se llama Femibici. Esta es de Guadalajara, pero hay otras experiencias en Culiacán. De hecho, hay una red nacional de gente que anda en bicicleta. ¿Por qué la traigo? Porque básicamente está organizada desde la organización vecinal. ¿Y qué es lo que hacen? Las mujeres de un barrio allá en Guadalajara se sentían inseguras. ¿Y cuál fue su propósito ahí en la organización vecinal? Nos vamos a apoderar de la calle para sentirnos más seguras. Y la forma en que eligieron, el instrumento, la técnica fue la bicicleta. Entonces dijeron, vamos a hacer rodadas para que vean que somos iguales. O sea, necesitamos ganarnos el espacio público, lo vamos a hacer con bici. Y como ven ustedes, también integran a los niños, no solo a las mujeres mayores de edad o jóvenes, sino también bici. Trabajan también talleres para arreglar bicis, pero lo hacen integrando a las niñas. ¿Para qué? Para derrotar mitos y realidades respecto a que las niñas son más débiles, no pueden manejar herramientas, no pueden arreglar su bici, y ya integran a los niños para que colectivamente arreglen la bici. Entonces trabajan el tema de la discriminación hacia las mujeres. Hacen rodadas. Esta pequeña cosa que ustedes ven aquí le ha significado en Guadalajara varios éxitos. El municipio tuvo que empezar a hacer rutas y ciclopistas, ¿no? Empezó a pensar, bueno, pero hay que proteger a las mujeres. La policía ya no está para reprimirlas, sino tiene que hacer cortes en las calles. El municipio asignó una serie de presupuestos para ellos, también impulsar el uso de las bicicletas, de una actividad a nivel local, de un grupo de mujeres trabajando en su colonia. Entonces, les traigo esta experiencia, con esta quiero terminar la presentación el día de hoy. ¿Podemos prender la luz? Porque lo que les quiero decir es, la organización vecinal es poderosa, es muy poderosa. Puede trabajar en diversos niveles. Aunque ustedes trabajen en su comunidad, el impacto puede ser mundial. Lo que les quiero decir. Por eso es importante lo que ustedes hacen. O sea, es muy importante. Sin ustedes, muchas de estas iniciativas no pueden funcionar. Aún así tengamos miradas diversas sobre la realidad social, como vimos hoy. Podemos estar en desacuerdo, pensar que es equivocado, hacerlo de 1000 formas, pero lo que les quiero decir es que una pequeña acción de ustedes moviliza al Estado. O sea, hace que el conjunto se mueva. Si ustedes no se mueven, las cosas siguen igual. Y en la medida en que ustedes hacen acciones de incidencia política, seleccionando los mecanismos de participación ciudadana, haciendo un buen diagnóstico sobre su realidad, haciendo su plan de trabajo, tendrían todavía mejores resultados. Pero lo básico, ahora sí que lo suyo es reunirse con los vecinos. Si ustedes no lo hacen, en el fondo ahora sí que se aplica, destruimos el tejido social de eso que tanto se habla, ¿no?
Entonces con eso quería terminar con esta experiencia de estas mujeres que son jóvenes en su mayoría, que derrotan otro mito que dice que a los jóvenes no les interesa nada de lo social, andando en bicicleta por las calles, cómo fueron modificando su entorno urbano, apoderándose del espacio público y haciendo que el Estado cumpliera con una serie de obligaciones, particularmente el municipio, ¿no? Bueno, son las 1:15 y no quiero extenderme más. Muchísimas gracias por la mañana. Para mí fue muy corta, no sé por qué, ¿no? Espero, si nos vemos en algún otro momento, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian. Y como siempre salimos con deuda de espacio, de tiempo. Hay varias gente que el espacio sirva para comunicar lo que estamos haciendo. Ya por el tiempo se me hace complicado. Les propongo que le pongamos una sesión más, 2 sesiones más a este seminario. Número 1. No sé si yo quisiera como que quedara esto así súper claro. Al final del seminario, la última sesión, como está planteada, es que hagamos como esta feria de lo que estamos haciendo cada quien, ¿verdad? Eso lo tenemos planteado así, pero no basta una sola sesión, porque no basta decir lo que yo estoy haciendo, lo que se puede ver, sino los proyectos que están ahí, las alianzas, el plan de trabajo. O sea, necesitamos más tiempo para eso. Entonces le vamos a sumar una sesión y bueno, ahí le vamos a mandar la propuesta y le vamos a sumar otra sesión que va a ser en campo. La idea es que queremos irnos al recorrido, porque hay mucha gente que no lo ha hecho. Quien ya lo hizo puede decir, híjole, pues ese día yo no vengo, ¿verdad? Pero también queremos que nos lo digan con tiempo, porque a lo mejor podemos dar la oportunidad a que alguien más de las comunidades pueda ir. Entonces, bueno, sí cerraríamos aquí. Les mandamos la propuesta, la presentación de Cristian, la presentación de Imelda, que también se las debemos, y nos vemos para la siguiente. ¿Sí? Gracias. Y hay aquí unos materiales que parte de este trabajo es que no hay como para todos, pero si quieren lo vamos viendo por barrio o colonia.